Cuando pasó todo el caso Ábalos, Sánchez dijo que no sabía nada. Le sustituyó por Cerdán. Y ahora que sale todo esto dice que no sabe nada. Cuando le preguntamos si su suegro financió sus campañas políticas, no sabe nada. Cuando le preguntamos si su hermano vivía en Moncloa con él, tampoco sabe nada. Ustedes intentan hacernos creer que Sánchez no sabe nada de su gobierno, que no sabe nada de lo que pasa en su partido y que no sabe nada de lo que pasa en su casa. Si al mínimo atisbo de corrupción el señor Sánchez los nombra ministros, presidentas del Congreso o los vuelve a poner en las listas. Gobernamos para transformar la realidad de la gente. Si usted dice que España es una asfixia fiscal, ¿qué diría de Alemania? Ministra, que el salario más frecuente en España está en 1.200 euros. Señora ministra, que es que el salario medio alemán es de 4.000 euros al mes. Es que no hay ni punto de comparación. Habla la señora Montero de economías desarrolladas y parece ser que la economía más desarrollada era la del señor Santos Cerdán, su compañero de partido. Mire, señora vicepresidenta, están comenzando a aflorar todos esos millones de mordidas del señor Santos Cerdán. Y hoy también sabemos que el señor Santos Cerdán estuvo usando y disfrutando una tarjeta hasta el mismo día en el que detuvieron a Koldo. Una tarjeta que pagaban empresas que estaban como adjudicatarias de su gobierno. Ustedes han estado insultando, amenazando y difamando a medios de comunicación que llevan años investigando todo esto. Sí, no ponga esa cara, sí, señora Montero. Y hoy también sabemos que la UCO dice que presuntamente el señor Santos Cerdán es la clave de bóveda de toda esa trama de organización criminal entre el Ferraz, el Partido Socialista, y el Gobierno de España. Una trama que comenzó 6 días después de la moción de censura y que 6 meses después ya estaba intentando llevar la trama a Marruecos. Ustedes no vinieron aquí a luchar contra la corrupción. Ustedes vinieron a instalar una trama organizada como forma de gobierno en España. Así que, señora vicepresidenta, yo le pregunto, con un gobierno que ha sido levantado y está atravesado por la corrupción, ¿es esta su idea de país? Señora Muñoz, este gobierno aspira a impulsar el crecimiento, a crear riqueza, predistribuirla, redistribuirla. Cuando pasó todo el caso Ábalos, Sánchez dijo que no sabía nada. Le sustituyó por Cerdán. Y ahora que sale todo esto dice que no sabe nada. Cuando le preguntan por Leire no la conocía, pero la gente de su gabinete se reunía con ella. No conocía a Leire, pero Sánchez la colocó en empresas públicas. Cuando le preguntamos si su suegro financió sus campañas políticas, no sabe nada. Cuando le preguntamos si su hermano vivía en Moncloa con él, tampoco sabe nada. Ustedes intentan hacernos creer que Sánchez no sabe nada de su gobierno, que no sabe nada de lo que pasa en su partido y que no sabe nada de lo que pasa en su casa. Lo único que sabe el señor Sánchez es que en el año 87, cuando tenía 15 años, fue al mejor concierto de su vida, el concierto de Guns N' Roses. Hombre, Guns N' Roses no vino a España hasta el 93. Si es que miente hasta cuando se hace el moderno. ¿Hasta cuándo hace el moderno? Mire, es un farsante, es un farsante. Es un farsante que además de empobrecer a la gente y de insultar la inteligencia, pretende que traguemos con su corrupción. Al final, señora Montero, todos estos escándalos que tienen lo que viene a decir es que en el Partido Socialista eso de no pagar palo al agua y vivir la vida padre, eso sí, con el dinero de los demás, es un arte. Que se lo pregunten a Paqui y cómo gastaba la tarjeta en el Corte Inglés. Señora Montero, mire, pueden alargar esta agonía todo lo que ustedes quieran y pueden intentar mantenerse el año y medio que les queda, pero todos sabemos cómo van a acabar. Reventando. Una España para los que más tienen a costa de los que menos tienen. Eso representa. Pero, señora Montero, ¿pero qué clases de lucha contra la corrupción nos pueden dar ustedes? Si al mínimo atisbo de corrupción el señor Sánchez los nombra ministros, presidentas del Congreso o los vuelve a poner en las listas. Pero escuche, cuéntenos, ¿qué va a prorrogar hoy para seguir resistiendo contra la mayoría en este Parlamento? Nosotros no gobernamos para resistir, está usted muy equivocado. Gobernamos para transformar la realidad de la gente. Gobernamos para mejorar la vida de las personas que viven en nuestro país. Gobernamos por la convivencia y gobernamos por el crecimiento económico que se distribuya en forma de servicios públicos. Para eso estamos en Moncloa, para eso también nos votan los ciudadanos. Resistir, instalados en la corrupción generalizada del Partido Socialista, no es gobernar. Mientras ustedes resisten y fríen a impuestos a todo el mundo, los servicios públicos que gestionan se deterioran gravemente. Ustedes son los del único apagón en la historia de España. Son los que han convertido nuestro sistema ferroviario en un caos. Los de las carreteras bacheadas que comprometen nuestra seguridad vial. Los de la tasa de criminalidad incrementada por cada 1000 habitantes, 5 puntos más que cuando gobernaba el PP. Los que han convertido la vivienda y la inmigración en los principales problemas de los españoles. Con ustedes, lo único seguro es más impuestos, peores servicios públicos. No arreglan ni un problema. El paro lo maquillan. Más pluriempleo, parcialidad, más precariedad. Los fondos europeos
No ejecutan ni uno, los maquillan. Las encuestas de opinión las maquillan. Y el crecimiento, nos hemos enterado ahora por la señora Calviño, que también lo maquillan, señora Montero. Es que ustedes no arreglan ni un problema, los maquillan. Y resistir no es gobernar, porque gobernar es aprobar presupuestos, es buscar la concordia, es conformar mayorías amplias que nos permitan aprobar leyes que beneficien a los ciudadanos, como hicimos la semana pasada aquí, cumpliendo con los compromisos del presidente Feijóo, que les obligamos por ley a no suprimir ni una parada de autobús en nuestros pueblos y a cumplir los compromisos de puntualidad. Gobernar, señora Montero, es dar ejemplo. Ustedes el único ejemplo que saben dar es de cómo corromperse. Koldo, la esposa del señor Sánchez, las manos derechas del señor Sánchez. Y los españoles merecen un gobierno limpio, que gobierne, que proteja y haga funcionar los servicios públicos. Por eso hay que cambiarles a ustedes. Por eso, y porque aunque se resistan, hay que acabar con esta agonía. Partido Popular, que no quiere hablar de la prosperidad de este país y lo que quiere es ruido y fango. Señora ministra, habla usted de una prosperidad y de un crecimiento que no llega a los trabajadores españoles. Y esto lo reconoce uno de los periódicos más de izquierdas de España en un titular de hace pocos días. El salario más frecuente de España ya es prácticamente el SMI. Los españoles no llegan a fin de mes. Señora ministra, es que en un informe de UGT dice que el paro ampliado, aquel paro que refleja no solo las personas que están oficialmente en situación de paro, sino aquellas personas que queriendo trabajar no pueden a pesar de cobrar un subsidio o estar en alguna situación de educación o incluso estar infraempleadas, podría rondar el 20% de la población. Esto lo dice UGT, no lo dice Vox. Es que el consumo de pescados frescos, el consumo de frutas frescas, el consumo de hortalizas, el consumo de aceite de oliva en España se está convirtiendo en un lujo y ha caído. Los españoles consumen cada vez menos de estos productos y consumen, sin embargo, más pasta, más arroz, más aceite de girasol. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el Ministerio de Consumo, su Ministerio de Consumo. Porque la cesta de la compra ha subido en los últimos 5 años un 40%, señora ministra. Los españoles no ven ese crecimiento del que ustedes tanto hablan. Es una falacia, es una mentira, es una invención publicitaria que ustedes utilizan para aguantar y resistir en el gobierno. Y en esta situación ustedes acaban de reconocer implícitamente que van a subir aún más los impuestos. Dicen más gasto y menos déficit, ergo más impuestos. En la situación en la que los españoles no llegan a fin de mes, no logran llenar la nevera, no pueden pagar su vivienda, en esa situación ustedes todavía van a subir más los impuestos. ¿Por qué no dejan ustedes de una vez de asfixiar a los españoles? Una España que existe en Vox. Una España excluyente, que por supuesto estigmatiza a aquel que viene de otra parte, que protege los intereses de los poderosos, que le importa nada la clase media de este país. Si usted dice que España es una asfixia fiscal, ¿qué diría de Alemania? ¿Qué diría de Francia? ¿Qué diría de Italia? Simplemente porque es mentira. Señora ministra, que el salario más frecuente en España está en 1.200 euros. Señora ministra, que es que el salario medio alemán es de 4.000 euros al mes. Es que no hay ni punto de comparación. Viene usted a que contar unas batallas que son absolutamente mentiras y que ningún español en la calle se las cree. Es que el 85% del importe de los fondos europeos se lo dieron ustedes a entidades públicas. Sí, a sus amigos. Es que, señora ministra, viene usted y habla de que Vox estigmatiza. Váyase usted a las urgencias de la Seguridad Social, a cualquiera. Verá usted que ahí no está ni Pérez ni Fernández. Es que el españolito de a pie ya no puede ir a la sanidad pública. Es que viene usted y habla de vivienda. Es que, señora ministra, el año pasado se presentaron más denuncias por ocupación que viviendas públicas se entregaron. Y las viviendas públicas que se entregaron no se entregaron a los de aquí, se entregaron a gente que llegó antes de ayer. Dejen de mentir. Como siempre, señor Figaredo, estigmatizando al diferente, haciendo una España excluyente, donde solo caben los que piensan como ustedes. Nos habla la señora Montero de economías desarrolladas y parece ser que la economía más desarrollada era la del señor Santos Cerdán, su compañero de partido. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.